Meyer, quien impartirá la conferencia magistral de este evento. Y por supuesto, el doctor Meyer no necesita presentación, ¿verdad? Todos lo conocemos. Pero diré unos cuantos datos, aunque él me pidió que fuera breve. Como ustedes saben, Lorenzo Meyer, bueno, me siento realmente muy complacida de que ahora sea profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Créanme que ha sido para nosotros un encuentro maravilloso, y creo que para él también, de los estudiantes. Y por supuesto, pues ha tenido una amplísima trayectoria académica en el Colegio de México. Ha recibido todas las distinciones y premios imaginables para un historiador de esta época, el Premio Nacional, es investigador emérito del Colegio de México y muchos más. Entonces, él me pidió que sea breve y yo me atengo a esa brevedad porque creo que lo que él tiene que decir es muy importante. Gracias, Lorenzo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día. Me pidieron que me centrara en lo mío y como quien me precedió dijo que iba a usar parte de su propia experiencia porque no era experto en lo de la periodización. Bueno, ya me sentí aliviado porque yo también voy a usar mi propia experiencia para presentarles este tema que le titulé El historiador político en México en el ámbito de lo internacional. No es muy sexy el título, se podría haber puesto uno más provocador, pero estamos en una reunión académica y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Ciertas seguridades y sobre todo algunas preguntas en relación a cómo se hace investigación histórica en materia de política y de política externa. También tengo algunas cosas de política interna, pero ahora me voy, como me pidieron, en lo internacional. Empiezo esta ponencia. ¿Cuánto tiempo tengo, Gloria? Ya se me fue, Gloria. ¿Cuánto? 40, el tiempo que quiera, doctor. No mentores. Voy a ponerle aquí iniciar. Tomé una cita de un historiador no muy conocido, un historiador de Oxford, que está medio loco, pero allá en estas universidades eso es lo normal. Lo anormal es que sean normales. Este es el siglo XIX y dice: History is past politics and politics is present history. Se llama Edward Augustus Freeman y vivió entre 1823 y 1892. Esto lo escribió en The Methods of Historical Study, que se publicó en 86. La página es la 148. Era un obsesivo de la política y de la historia. Entonces, la historia es política del pasado y la política de hoy es historia presente. Redujo mucho las cosas, la verdad, pero está interesante la cita. La aclaración inicial es que no es mi costumbre personalizar una conferencia, casi nunca lo hago, pero en la medida en que mi especialidad no es la historiografía de la política internacional, ya sea en el caso mexicano o peor tantito, en el caso general internacional, no veo otra forma de elaborar esta presentación ante ustedes que debe versar sobre tres cosas: teoría, métodos y fuentes en la investigación histórica. Eso es lo que me dijeron: teoría, métodos y fuentes. Y no veo una forma adecuada, puesto que yo no soy teórico, que echar mano de mi propia y limitada experiencia, de mi trabajo y de los problemas que he enfrentado, ya sea en investigaciones propias o como director de la investigación de otros o como observador de las obras de terceros. Y otra y segunda y última aclaración personal: estas reflexiones que voy a presentar son las propias de un académico que no es historiador. Yo no me formé como historiador, nunca tomé clases formalmente en una facultad de historia, sino de ciencia política. Allí es donde me formé.
como estudiante de Relaciones Internacionales, que es una rama de la ciencia política, y luego sí ya directamente en el campo de la politología. Bueno, primero, si se me pidió que hablara sobre teoría, los métodos y las fuentes, voy a hacer cuatro puntos. El primer punto es la teoría. Yo no soy teórico, pero me encuentro con la teoría a cada paso. Todos ustedes, todo el que trabaje ciencias sociales, aunque un profesor al que conocí mucho, historiador, al que aprecié, que es Luis González, bueno, Luis González y González, decía que la historia no es parte de las ciencias sociales. Yo sí la veo como parte si no le encuentro ninguna diferencia en relación a las otras. La veo más bien como la madre y en el buen sentido, la madre de todas las otras ciencias. Sin historia, hacer sociología, hacer teoría internacional, sin meterse a la historia de la política internacional, hacer politología sin meterse a la historia, antropología, no sé, sí se puede, porque yo lo vi. Cuando llegué a la Universidad de Chicago, me dijeron, oiga, pero su trabajo hasta aquí ha sido de historia y aquí no queremos historia en este departamento de ciencia política. El que me lo dijo, que resultó que era el tutor, después, años después lo he visto y se lo he reclamado y digo, yo le dije eso. Sí, en realidad, pues no, está mal. Creo que no es justa, pero así se veía en los años 60. Muy separada la historia de la teoría. Bueno, entonces yo veo a la teoría política como un campo fascinante, al punto que me sospecho que quien se adentra en él, y eso se los digo a ustedes, si se adentran en la teoría desde el inicio y con ganas, se corre un riesgo que no es nada peligroso, es hasta desagradable, quedarse en ese ámbito y ya no salir de él, porque representa un desafío intelectual fantástico, entenderla y elaborar la propia, y se pierde uno, se va uno a un mundo distinto. El mundo normal, común y corriente se va diluyendo, se va perdiendo. En el análisis político, que es el análisis del poder al nivel de las instituciones de autoridad pública, porque el poder existe en la familia, este es un tipo de poder, es el poder en un ámbito, en el de las instituciones públicas. El mundo real, el mundo de los hechos no puede evitarse, obviamente que no, pues es la materia con la que vamos a elaborar la teoría. Pero visto desde la distancia de la teoría, desde eso que se ha llamado la torre de marfil, visto así, a mucha distancia, esa realidad solo sirve como ejemplo, como una materia para ejemplificar lo importante, las ideas abstractas, lo abstracto. Entonces, ¿qué es lo realmente importante para quien se mete en la teoría? En primer lugar, los conceptos. Los conceptos. Ahora, tenemos un problemón. No hay un solo concepto en ciencias sociales que esté bien definido. Ni uno. Búsquenle el que quieran. Vamos a entrar en un muy sencillito de democracia. A ver, defínanme democracia de tal manera que se pueda definir como se define como Newton pudo hacer en las ciencias duras, la ley de la gravedad. Bueno, pues tiene el concepto de peso y lo puede definir, y en ese momento y en el futuro y allí y en China, etc. Los conceptos en ciencias sociales son muy mal, no se captan igual, no se pueden definir igual, y no es que los científicos sociales sean particularmente tontos, es que la materia es distinta. En el pasado, en Grecia, combinaban las dos cosas. Las grandes mentes, como Aristóteles, podía entrar en la ciencia política y en las ciencias exactas. Pues en la política nomás no hay forma de tomarlos tan fácilmente
como en la ciencia dura. Luego de los conceptos, las hipótesis. La construcción de la teoría viene en el tercer lugar. Ese es el punto culminante. Y lo más interesante, bello, estético, es la gran teoría. La gran teoría que ahora está de capa caída, pero que en un tiempo fue la explicación de todo. Quiero explicar la historia de un país, la historia del mundo, la historia del arte, la historia de la literatura, la gran teoría. Bueno, Marx es la gran teoría, explica todo, excepto la razón última de por qué estamos aquí, pero de no ser por ese pequeño punto, es una explicación grandiosa. Ya sea la teoría formal, la empírica o la normativa, hay que distinguirlas. Y la normativa es la más interesante, pero la más difícil, el deber ser. Un caso ejemplar es el fundador mismo de la teoría política occidental, Platón. Su mundo político fue el de las ideas, y su discípulo más famoso, Aristóteles, reaccionó en contra de su maestro y fue más dado a lo empírico, a confrontar lo desagradable e imperfecto de la realidad, combinando un estudio de las instituciones, de las constituciones de las ciudades-estado griegas de su época, ver cómo había sido su historia reciente y si tenía que ver con la Constitución, con las formas que se usaron para ejercer el poder, y dónde tuvieron éxito, dónde tuvieron fracasos, y empezó a generar una teoría empírica. Platón tiene una teoría muy normativa. Aristóteles además tomó la vía de la comparación. La comparación es fantástica. Yo encuentro comparar, así como se presentó en la mesa anterior, comparar hechos en Europa con lo que pasaba en México, y eso da instantáneamente hipótesis. Y si uno tiene los conceptos más o menos aceptables, puede uno empezar a llegar a lo que importa en nuestra materia, la explicación. Al final de todo lo que queremos es no solo la descripción, sino la explicación. Y en la teoría, la grande, pero también en las teorías intermedias, tienen un atractivo enorme. A quien se mete de lleno en ellas, lo mantienen en contacto con las mentes más brillantes de la historia. No importa que los griegos hayan desaparecido, los griegos que yo digo, Aristóteles, Platón, que hayan desaparecido hace 2 milenios y medio, no importa, estamos con ellos. En nuestra vida cotidiana, a la hora de meternos en la teoría, se mantiene con ellos. Podemos mantener un diálogo con los más inteligentes, podemos mantener nuestro diálogo con Maquiavelo y decir, no, te equivocaste aquí, eso no me convence, voy a tratar de poner un contraejemplo a lo tuyo. Entonces se puede tener un diálogo con los fundadores, con los griegos, con los romanos, con el mundo cristiano medieval, con San Agustín. A mí es el que más me gusta, pero entiendo que Santo Tomás también es importante, aunque yo no lo entiendo del todo. Con los renacentistas, con Maquiavelo, con la Ilustración, con los modernos, con Hobbes, Locke, Rousseau, etc. Y los clásicos contemporáneos ya muy cercanos, Marx, Tocqueville, Mill, y los de la playa del siglo XX, Weber, Lenin, Sorel, Michels, Schumpeter, y un largo, etcétera, que incluye finalmente, pero en el mero final, a los que hace poco vivieron o todavía viven entre nosotros, a los que quizá no conocimos, pero supimos que eran nuestros contemporáneos. Yo, en el caso de los norteamericanos, Robert Goodall, de los franceses, Aron, en fin, un largo etcétera que puede incluir, y también a nuestros maestros, a quienes fueron, ya los vimos y los tratamos. Encuentro que uno de los grandes atractivos de la teoría es que justo por lo interesante, lo inteligente y a veces lo honesto de la compañía, lo mantiene uno alejado de la realidad cotidiana, donde domina lo gris,
lo mediocre del ejercicio del poder, donde la política significa realmente, con mucha frecuencia, con desalentadora frecuencia, corrupción. En primer lugar, es lo que yo veo cuando ya se baja uno de la teoría a la realidad, y sobre todo la realidad mexicana, lo que se encuentra uno como elemento dominante es la corrupción, el abuso, la injusticia, la incompetencia, la brutalidad y la miseria moral. Entonces, al estudiante que se mete en los teóricos, que los trata de entender, de dominar, de comparar, de ver su evolución a lo largo de los siglos, de los milenios, se encuentra con ese atractivo. Al menos a mí, estoy hablando de mi experiencia, es muy atractivo meterse con la teoría. Ya, yo hablo de la teoría política, pero pueden ustedes hacerlo con la teoría de la historia, y meterse, y meterse, y meterse, y es un proceso que no tiene fin. 60, 70 años de una vida útil son poquitos para poder entender tanto, dominar tanto. Se puede hacer de eso una vida profesional para luego transmitírselo a los alumnos. Si se queda uno en el mundo académico, allí hay un principio y un final en la pura teoría. Si se mete uno al otro mundo, al mundo de la práctica, creo que allí no va a ir uno por muy lejos. Claro, como les decía yo, que la teoría no falta quien nos diga que ya la gran teoría ya pasó, que en el siglo XXI no hay ninguna gran teoría, porque no hay ninguna explicación final, porque cuando tanto el liberalismo como el marxismo tocaron a su límite, con la caída de la Unión Soviética se nos vino abajo un paradigma teórico fantástico que nos daba seguridad, que era la brújula, que en el caos de los miles, millones de eventos nos decía: este es el importante, este no, esa es la dirección en la que vamos, etc. Y el liberalismo igual. Para mí el momento cumbre es el de Fukuyama, Francis Fukuyama, con su fin de la historia y el último hombre. Ya llegamos, ya no hay más. Esto era, bueno, como es que hegeliano, de Fukuyama, tiene esto un final, y el final es este: ganamos los norteamericanos, pero ganamos también los liberales, destruimos el paradigma socialista, materialista, ese ya quedó deshecho. Quedan por ahí unas cosas, los árabes no quieren entrarle a esto, pero van a entrar en el fondo el mercado como forma de conducir la economía, la producción, y el liberalismo como forma de conducir la política. Esos dos factores nos lo explican todo. Pero el propio Fukuyama se dio cuenta rapidísimamente que su paradigma y su confianza no servían, que no explicaban lo que estaba pasando, y entonces se ha ido hacia la teoría intermedia o la pequeña teoría. Explican partes nada más, una partecita del todo, y se puede especializar en esa partecita del todo y meterse ahí y ya no salir. Pero la gran teoría puede ser que por ahora haya quedado en la margen. A lo mejor vuelve a salir, a lo mejor alguien puede hacerlos de todos estos teorías intermedias, etcétera, volver a dar con una explicación general. No lo veo yo posible, pero tampoco lo descarto. Otro aspecto de la teoría política, de lo político, y este ya no es nada agradable, es lo imposible de su tarea última. Si se toma el modelo de la ciencia dura como el modelo ideal, en política, como en todas las ciencias sociales, es muy difícil, por no decir imposible, lograr la excelencia en la construcción de la herramienta básica. Lo que decía yo antes, los conceptos. En realidad,
no tenemos ni siquiera un acuerdo sobre qué se entiende por política. Cuando hablamos de política, ¿qué quiere decir el concepto? Tampoco política internacional, interés nacional, soberanía, que son conceptos básicos de la comprensión de lo internacional. Tomemos, por ejemplo, como ejemplo, a quien ya he mencionado, Aristóteles. Para él, política es simplemente los asuntos que se refieren a la ciudad y al ciudadano. Eso es política. No es tampoco una definición que nos ayude mucho. 2000 años más tarde, Karl Laswell, en 1935, la definió de una manera que de tan realista resulta brutal. A mí me parece una definición muy buena, pero no es la que me gustaría que fuera la dominante. Laswell dijo en 35, política, dos puntos, ¿quién consigue qué, cómo y cuándo? Eso es política. Es una definición muy distinta de la de Aristóteles. Es una definición del concepto, pero vaya que sí es brutal y realista. David Easton en 1950, se pueden tomar 100 autores y tener 100 definiciones distintas del concepto de política. Lo hizo de una manera muy aséptica. Política es el proceso como se asignan en una sociedad los valores por la vía de las estructuras de autoridad. Listo. Ahora, incluso esta definición tan conductista, el problema es saber qué se entiende por asignación, qué se entiende por valores e incluso qué se entiende por autoridad. Entonces, cuando vamos a las definiciones y luego tomamos los conceptos con los que se hacen esas definiciones, tenemos el problema otra vez. Tenemos que llegar a la idea de los indicadores. Cuando uno tiene que llegar a indicadores, yo quiero decir esto. Democracia quiere decir que si no hay impugnación, bueno, que si el voto es universal, si no hay impugnaciones, etc. Cuando tenemos que ir a indicadores está mal definido el concepto, pero no hay de otra. Mi concepto para el caso de la política internacional y para examinar el proceso histórico de la política internacional de México, he preferido usar el de Hans Morgenthau. Ese, además de que fue mi profesor en Chicago, que no está mal, resulta que es el fundador de la teoría realista del poder. Su mamotreto, que se llama Politics Among Nations, dice: la política internacional es una lucha de poderes, y poderes que se luchan en un medio donde no hay una autoridad última. Entonces, en política internacional, como les digo, es una definición, se lo recomiendo, no esta, sino que cuando vayan a hacer un trabajo de historia política y sobre todo de historia política internacional, usen una definición, la que quieran. La política internacional, dice Morgenthau, como toda política, es una lucha por el poder. Cualquiera que sea el objetivo último de la política internacional, el poder es su objetivo inmediato. Los estadistas y los pueblos pueden en última instancia buscar la libertad, la seguridad, la prosperidad o el poder mismo. Sin embargo, en la medida en que tratan de lograr su objetivo mediante una política internacional, lo harán buscando el poder. Estoy consciente que la escuela realista, la de Morgenthau, que es alemán, que se va a Estados Unidos porque es de origen judío y no está muy bien ser las dos cosas en Alemania, entonces se va a Estados Unidos en los 30 y ahí es donde desarrolla, y aquí es donde muere su teoría. Este es un ejemplo de teoría intermedia, no explica todo, no explica toda la política, explica un pedazo de política. Dice: en lo internacional es la búsqueda de lo que define como interés nacional cada país, cada élite, diría yo, y entonces es una lucha del poder. Lo que hace es examinar los instrumentos del poder: la economía, el ejército, la estructura cultural, el papel de la geopolítica, son instrumentos de poder. La demografía,
todo eso. Entonces los va examinando uno a uno y viendo cómo juegan. Algunos el ejército es importantísimo, en otros, como en nuestro caso, pues realmente como instrumento de poder no puede mucho, pero sí entra, pero no mucho. Hay otras escuelas, ustedes siempre tienen que estar conscientes de que hay varias escuelas en cualquier área que se metan. En el caso de la teoría internacional intermedia, la teoría del poder es una. Está una que tuvo mucho éxito en México en los últimos años, y es la interdependencia. A partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, dijeron: qué bonita teoría. Aquí no hay ni gran potencia ni pequeñita potencia. El imperialismo no hay. Somos interdependientes. Nada más que hay unos más interdependientes que otros. Pero entonces la teoría de la interdependencia, qué bonita. La del institucionalismo, se fija en las instituciones, ya no en los países en su conjunto, sino en instituciones. Y se quitan muchos problemas políticos viendo esas otras fórmulas. Aquí en la institucional, la distinción entre la arena política y otras arenas como lo social, lo cultural, lo psicológico, ya no son tan claras. Nos fijamos en las instituciones y en todos estos elementos, y nos vamos dejando al país un poco al lado, y los conflictos entre los países. Lo que a mí me gusta de la teoría clásica del poder de Morgan es que no deja los conflictos de lado, sino se centra en ellos. Esa es la esencia del conflicto. En fin, siempre hay que aceptar que en este caso de la teoría política internacional, y en mi experiencia veo al Estado como actor central, pero también hay actores menores importantes en la formulación de una explicación. Son muy variados, la importancia depende del asunto que se examine. En mi caso, por ejemplo, me ha interesado no tanto las clases sociales, sino como sus representantes, los partidos políticos, los grupos de interés, los grupos de presión. Eso sí, los puedo además agarrar más casi de los pelos, esos. Y ciertos individuos que por su importancia económica, política, ideológica pueden ser útiles en la formulación de explicaciones. Entonces, el buscar al Estado-Nación como actor en los últimos siglos no impide que en nuestro estudio, cuando veamos un caso concreto, también nos bajemos de nivel. Yo recomiendo mucho los grupos de interés y los grupos de presión, que a su vez tienen teorías intermedias más chiquitas, pero hay toda una teoría sobre qué es un grupo de presión y un grupo de interés, cómo funcionan, cuáles son sus instrumentos de poder. Y luego el individuo sigue siendo importante si está colocado en un punto estratégico de la estructura de poder. Bueno, después de Hitler no podemos decir que no sean los individuos importantes, o si se quiere balancear la cosa, después de Stalin, Dios santo, o si se quiere venir más de cerca, Bush hijo le dio en primer lugar por ganar una elección, aunque perdió el voto popular, y luego meterse a una guerra en donde no había ninguna razón de las que él dijo para meterse a la guerra. Fue él. Ahora, pues estaba en la presidencia porque era republicano, porque representaba una serie de intereses y estructuras, pero el individuo es importante, no lo único, no lo principal, pero tampoco lo dejemos. Entonces, graduar el enfoque, las áreas en las que vamos a colocar. Yo digo que el Estado sigue siendo todavía, para bien y para mal, el actor principal. Como sea en relación a la teoría, una observación y una recomendación final en este campo. No hay que casarse con una teoría. Las teorías deben de ser usadas a mi juicio, pueden ustedes disentir de mi juicio también, como instrumentos, como un martillo, como un desarmador. Este desarmador de cruz sirve para este tipo de tornillo.
pero tengo otro que no me sirve. Entonces no casarse con una teoría. Las teorías no nos deben de hacer sus esclavos. Eso que en algún punto conocí cuando yo era joven, de que si la realidad no se acomoda a la teoría, pues peor para la realidad, porque lo que importa aquí es la teoría, porque la teoría es la que está llena de valores, y lo decía sobre todo por el marxismo, ¿no? Oigan, pues aquí esta explicación nomás no da, pobre de la realidad, se equivocó, la teoría es lo principal. Entonces, nunca convertirse en esclavos de una teoría. Y si vamos más lejos, ya tomado esta posición, se pueden combinar teorías. Se puede hacer de un desarmador que tenga el mango muy grandote, un martillo, y lo uso como desarmador, y pácatelas, también le doy como martillazos. Se pueden usar 2 teorías, 3 teorías, combinando según nos ayuden a entender y a explicar y explicar. Si la explicación es buena, ¿qué demonios? Oye, es que esta teoría la hizo alguien que es muy reaccionario, sí, pero yo la estoy usando para algo distinto. Y aquí me meto al segundo tema, los valores que van junto con la teoría. Creo que este es el momento de hacer referencia a esa relación entre teoría y el objeto de estudio. La libertad del investigador, su parte legítimamente subjetiva. ¿Por qué quiere usted estudiar eso? Pues porque me da la gana. ¿Y por qué se me da la gana? Bueno, pues porque yo quiero estudiar los movimientos agrarios. ¿Por qué? Pues porque me identifico con los problemas, los intereses de las clases rurales en el siglo XIX, y yo quiero meterme a estudiar el zapatismo en Morelos desde el XIX y el XX, y es mi decisión. No, yo quiero estudiar a los reaccionarios, yo quiero estudiar los movimientos reaccionarios después o a raíz de la revolución, muy su gusto, y que cosa que no estoy poniendo nombres, pero muy su gusto. Ese es nuestra área de plena libertad. ¿Y por qué? Por nuestros valores. Y los valores no tenemos que justificarlos. No hay nada porque sí, porque quiero. Ahora, una vez hecha esta decisión, porque no hay tampoco estudio inocente. Alguien dice, no, pues me metí a ver las costureras del siglo XIX porque me pidieron en clase, etc. Está tomando una decisión. Lo más recomendable es no hacerse tontos. Es que si vamos a dedicar una parte de nuestra vida, que se nos va a ir el tiempo y ya no lo vamos a recuperar en estudiar algo, que sea algo que estemos conscientes de que vale la pena por el objetivo inicial, por a dónde nos puede llevar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí lo que me interesó fue de la política exterior mexicana, la capacidad que tuvo México en algunos momentos, no en este no, pero en otros momentos tuvo de aumentar su independencia relativa, de meterse al conflicto con los grandotes, de meterse al ring y darse de golpes con los grandes y salir más o menos, no intento, pero más o menos tener éxito. Entonces yo elegí el tema de esos momentos en que México se enfrenta al imperio o a los imperios y más o menos impone sus valores, su interés nacional. Sí, es la política del poder, es el interés nacional lo que lo define. Bueno, se pudo hacer. Me pude haber metido a otras cosas. Hay otros compañeros que quieren no la interdependencia. Y cómo es muy bueno que tengamos este acuerdo con los norteamericanos y estemos negociando y ellos ganan aquí, nosotros ganamos allá y todos ganan, y es como la pirinola, ganan todos, nada más unos un poquito más, otros un poquito menos. Esa es una decisión de nosotros, absolutamente subjetiva, y no tenemos que dar explicación a nadie si es que existe la libertad académica, la libertad universitaria. Si ustedes se meten ya a trabajar en el gobierno, entonces ahí sí, forget about it.
porque ahí les dicen lo que tienen que ver. A la señora le interesa que la campaña contra el hambre usted vea tal la reacción en tal región y quiénes. Bueno, ahí sí ya, pero no estamos esto está referido a un ámbito universitario en el que estamos aquí, el ámbito académico. Entonces, para mí, el antiimperialismo es algo que decidí meterme en ello y no tuve que darle cuentas a nadie, ni explicárselo a nadie, y en la institución en la que me desarrollé nadie me pidió cuentas de eso. Creo que no éramos todos los que estábamos metidos en esto, pero cada quien hace una decisión, es una decisión vital, porque es una decisión de valores y es una decisión de dónde va uno a gastar su vida. Si uno tiene aprecio a la vida, si no la tiene, no entonces, pero es muy importante estar conscientes de esto. Toda teoría, todo enfoque, toda elección del objeto de estudio, quiérase o no, se esté consciente o no, porque se puede estar inconsciente, significa una elección entre un conjunto de valores y hacer un juicio moral. Ahora, una vez que se mete uno en esto, entonces tiene uno que ser leal a la disciplina y a las reglas de lo más adelantado de la disciplina en la que uno se meta. Es la parte científica. La contraparte, pues, de que tengo plena libertad, es la de que ya no tengo plena libertad una vez que me meto al tema. Es la responsabilidad y la obligación del investigador de aplicar hasta donde su habilidad y su capacidad se lo permitan los estándares de la ciencia, de la investigación científica, construir los conceptos lo mejor que se pueda, seguir las reglas del método científico en la presentación de los datos, de las hipótesis y de las conclusiones. El marco teórico, que ya me refería al principio, pueden hacerlo explícito o implícito, pero todos tienen un marco teórico también, así como todos tienen una elección, aunque no se den cuenta, también hay un marco teórico. Pero lo importante es la fidelidad a las reglas del método científico, a los datos, a la lógica. Y concluye, aquí me parece también importante señalar que cuando uno se mete a una investigación, uno puede tener una hipótesis y termina uno por decir, chin, no era. Bueno, eso es tan importante por la regla científica, es tan importante, es importantísimo demostrar que la hipótesis que uno inició, pues, si no es una hipótesis idiota, sino una hipótesis más o menos lógica, y resulta que no fue así. Es una contribución al conocimiento. Es tan importante decir, sí se hizo como los datos me dicen que lo que yo decía al principio y mi marco, perfecto, aquí está un caso que lo explica. Y dice, ay, el dato no lo explica. Entonces, una tentación que no debe uno dejar es torcer los datos y decir, no, sí, lo explica. No, porque no torcerlos es un éxito también. Es un enorme éxito demostrar que uno empezó con una hipótesis y uno la destruyó. Es una manera de conocer. O lo muy frecuente, bueno, sí, pero no. Sí es cierto, en esta parte queda comprobado y en esta no. Y entonces empieza uno a proponer una enmienda, una nueva fórmula, una hipótesis distinta. Son entonces tres posibilidades: o la demuestro cierta mi hipótesis, o la muestro falsa, pero ya ahí explico también, o muestro que era cierta en cierta medida y no cierta en otra medida. También es una manera de contribuir a lo que queremos, al conocimiento de nuestra materia. La tarea final, en nuestro caso como historiadores, no es solo la buena descripción, sino una explicación que algunos historiadores no aceptan como fórmula. Dicen, no, yo nada más describo, a mí no me pidan explicar porque no soy Dios, no me meto en eso. Pero toda descripción va encaminada a una explicación. Hay una explicación implícita, entonces mejor hacerla explícita. Un último punto.
es que todo nuestro trabajo es efímero, salvo unos cuantos que mantienen la validez a través de los siglos y de los milenios, y la validez hasta cierto punto, porque no hay uno solo que pueda mantenerlo incólume. En general vamos a ser rebasados. Alguien vendrá a dar una explicación sobre la Revolución Mexicana, sobre la creación del PRI, sobre los efectos del consenso de Washington, sobre cómo México actuó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando se iba a invadir Irak, y la hará mejor que nosotros. Tenemos que estar conscientes de que es una labor a la que nos vamos a dedicar y que va a ser rebasada en algún momento. A veces es rebasada, más tardó uno en imprimirla, que alguien decía, no, aquí está, la cosa está mal. Otros, bueno, más o menos antes de que se murieron y nadie se la contradijo, pero va a pasar, si no se contradice, por lo menos van a decir, ya no tiene mucho sentido, esto es historia. Vamos a otras explicaciones más complejas, porque han salido o nuevas teorías o nuevos datos, o las dos cosas juntas. Y ahora los datos. Como en mi caso el tema es la política y mi actor principal, aunque no único, es el Estado, y el método es la reconstrucción histórica del ejercicio del poder, entonces los datos principales están en los archivos o ministerios del exterior. Mi experiencia es que hay de archivos y que sí tiene sentido poner atención en dónde se va uno a meter. Y aquí, desafortunadamente, en mi caso, encuentro que los mejores archivos no están en México. Para entender la problemática mexicana, no hay mejor que irse, tal y como yo la quería entender, de la relación con las potencias, irse a los archivos de las potencias. Las potencias, simplemente por el hecho de tener dinero, tienen una capacidad para crear equipos profesionales. Sus diplomáticos son más profesionales que los nuestros, o tienen a su disposición más recursos. Puede haber diplomáticos mexicanos muy buenos, pero no tienen recursos, por ejemplo, para recoger información confidencial en el país en el que están. ¿Cómo se va a meter un mexicano a ver qué es lo que la CIA está pensando sobre nosotros? ¿Cómo va a saber que están espiando a Peña Nieto? Es muy difícil. Ellos sí lo pueden hacer. Ellos sí tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando uno se pone a reconstruir estos fenómenos, en el caso que les estoy diciendo, de la relación de México con los grandotes tienen muy buenos archivos. Y el archivo principal es el de Estados Unidos. Entonces, fuera de México, los archivos están muy bien, sobre todo los norteamericanos. Pero en cualquier caso, cuando uno se mete a un archivo, no solamente hay que conocer la lengua. Bueno, pues lo obvio, no conozco la lengua, puedo poner el mejor archivo ruso que quedo en Bavia. Hay que conocer también la cultura y la estructura política de ese país para poder interpretar lo que el archivo dice bien. Entonces no es suficiente con conocer México. Si uno quiere la relación México-Estados Unidos, hay que meterse a conocer Estados Unidos para tratar de interpretar cuando ellos, por ejemplo, en sus informes hablan mucho con conceptos raciales. ¿Qué quiere decir el concepto racial en los 1910? En 1920, que es muy distinto del de ahora. Así que mi recomendación es que una vez que escojan los archivos, su objeto de estudio, sus archivos, si son materia externa o es parte de esto por la materia externa, entonces hay que meterse y a trabajar muy duro en conocer esa sociedad, esos valores, esas estructuras políticas.
Y cuando haya que meterse a hacer entrevistas, lo ideal es hacer la entrevista después de que uno tiene todos los otros instrumentos en la mano. Pero los entrevistados tienen la costumbre de morirse. Entonces, si uno ve todavía alguno que está por ahí y todavía uno no tiene la suficiente información, no importa. Hay que irlo a entrevistar antes de que abandone este mundo. Lo ideal es entrevistarlos cuando ya tienen el conocimiento, porque si no, el entrevistador, lo mismo que el archivo, le va llevando a uno por donde ellos quieren. La concepción que tiene Estados Unidos de México en ese conflicto y que está en los archivos es la que ellos tienen y ellos quieren. Si uno ya lo tiene tiempo de ver las alternativas, los archivos no lo dirigen a uno. Pero existe ese peligro. Bueno, entonces termino. Los resultados. La simetría de poder es la característica dominante en todos los estudios de política internacional, sobre todo de la política mexicana. Es la relación de nuestro país con los gobiernos o intereses de países con un poder mucho mayor que el nuestro, con las grandes potencias, y en particular con una. Prácticamente desde el principio, quizá pónganle las 2 primeras décadas no, pero a partir de entonces en política, en hacer estudios de política internacional de México, significa enfrentar a Estados Unidos. Ese es el centro de nuestro interés cuando estudiemos política exterior. Claro, esta generalización tiene excepciones. Está en el área de la relación de México con Centroamérica, pero a mí me parece que es clarísimo casi todas nuestras relaciones con otros países que no sean Estados Unidos son triangulación con Estados Unidos. Si nos interesa Centroamérica, es por Estados Unidos. Si nos interesa Cuba, es por Estados Unidos. Si nos interesa Irak, pues no es por Irak, es por Estados Unidos. Entonces, concluyo. ¿Cuál es el objetivo de los estudios históricos en materia internacional? ¿Para qué se invierte el esfuerzo individual e institucional en este campo del conocimiento? Entonces, aquí tiene sentido el epígrafe que puse al principio, que la historia es la política del pasado y la política contemporánea es la historia del presente. No considero que la interpretación de Friedman sea la única posible, pero es muy cercana a mi enfoque. Desde esta perspectiva es posible ir un poco más lejos e interpretar toda obra de historia política como una toma de posición, política, aunque uno no pertenezca a ningún partido ni jamás haya uno ni siquiera ido a votar, pero es una toma de posición en el debate contemporáneo y una participación que puede ser más o menos efectiva en la disputa por el proyecto nacional. Gracias.